Eh, una de las cosas que siempre las personas se preguntan es de dónde surgió la idea de Dios. Y hay dos posiciones antagónicas o posiciones que se oponen y que es bueno recordar para poder ver la diferencia entre lo que la Biblia presenta acerca de Dios y lo que los filósofos a lo largo de la historia han presentado. Y vamos a contrastar para poder rescatar la belleza de la palabra de Dios que nos presenta siempre la verdad y la verdad de salvación. La hipótesis agnóstica acerca de la existencia de Dios se puede resumir en dos ideas muy conocidas, llamadas como el Dios de las brechas y el Dios de las miserias. Esto más o menos lo entendemos así. Hace mucho tiempo atrás, cuando el ser humano alcanzó cierto grado de razonamiento, dicen ellos, entonces el ser humano observó los truenos, los relámpagos, los rayos, las tormentas y quedó impresionado de semejante poder. Un rayo puede caer sobre una roca y puede partirla, puede caer sobre un árbol y despedazarlo, puede encender grandes bosques. Hay mucha potencia en un rayo. Hay millones de voltios. Por otro lado, observa el sol al nacer, todo lo que toca el sol tiene vida, donde no hay sol no se puede cultivar la tierra. Por otro lado, ve las grandes sequías, los fenómenos de naturaleza que el ser humano no puede explicar, el ser humano primitivo de hace miles de años atrás no logra entender. Y el ser humano levanta sus ojos al cielo y ve las estrellas, ve la luna, se ve pequeñito y se pregunta finalmente cómo explicar eso. Y como el ser humano no puede explicar todos esos fenómenos porque el conocimiento científico no ha permitido, las herramientas que tiene no le permite conocer todos los fenómenos que hay, entonces dicen ellos, ¿no es así?, que Dios existe. Entonces el ser humano utiliza la idea de Dios para justificar aquellas cosas que ignora. Así que como no puede explicar cómo se produce un rayo, o por qué hay sequías, o por qué los astros se mueven, o por qué el sol sale y se esconde, como no sé cómo funciona el mecanismo de la naturaleza, entonces recurro a la excusa de Dios. Dios va a tapar esas brechas, esos huecos que no puedo explicar yo para poder dar una explicación clara de por qué ocurren las cosas. Así que Dios existiría, el ser humano habría creado a Dios en su mente solo como un parche para tapar esos vacíos del conocimiento. Por tanto, si seguimos esa línea de razonamiento, en la medida que la ciencia va aumentando y el conocimiento del ser humano para explicar los fenómenos de la naturaleza van aumentando, entonces Dios se hace cada vez más pequeño, porque necesitamos invocar cada vez menos a Dios, porque ya conocemos, usábamos a Dios antes para tapar esos huecos de ignorancia, pero ya que conocemos, ya no necesitamos a Dios. Solo que aquí hay un problema, ¿no? Dios no existe porque ignoramos, ¿no? Dios no depende de nuestro conocimiento del mundo para existir. Esta es una primera idea que yo quisiera contrastar. La segunda idea fue propuesta por Ludwig Feuerbach, un filósofo contemporáneo de Hegel, y él sostenía que como el ser humano ve que la vida es injusta, que uno no es pleno, que hay cosas que no nos satisfacen, que uno busca, que quiere, anhela, pero no encuentra esa justicia, las cosas hermosas finalmente duran muy poco, la felicidad es fugaz, es escasa, es esquiva. Entonces, como el ser humano vive en una constante miseria, en angustia, el ser humano entonces se refugia en la idea de un Dios y coloca todas sus esperanzas, aquellas cosas que el ser humano no puede alcanzar, las coloca en esa idea que se inventó de Dios. Así que Dios acumularía todas esos anhelos inalcanzables del ser humano están depositados en Dios. Por eso Dios es perfecto. Entonces tenemos otra idea, ¿no es así? Que Dios existe en tanto hay miseria. Pero el día que la miseria desaparezca de la humanidad, entonces no será necesario invocar a Dios. Estas dos posiciones, ¿no es así?, colocan a Dios como dependiendo tanto del conocimiento humano como dependiendo también de nuestra felicidad. Así que el día que el ser humano alcance la felicidad no necesitamos a Dios. Y el día que el ser humano conozca todas las cosas y explique todas las cosas, no será necesario invocar a Dios. Sin embargo, los cristianos, los que creemos en la palabra de Dios, consideramos que esta postura no es la mejor. Cuando nosotros miramos la naturaleza, podemos ver un panorama diferente. Cuando se descubrió el ADN y toda esa estructura, esa información genética
que dejó perplejos a los científicos, teniendo tanta información detallada, codificada, y a veces me hace recordar lo que dice el libro de Salmos, capítulo 139, cuando dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas, como que Dios ha escrito en su libro el código genético del ser humano, ¿no? Esa complejidad de la naturaleza humana y de las criaturas, o cuando vemos el flagelo bacteriano, este pequeño motorcito molecular que que está dentro de las células, ¿no? Y que funciona de una manera armoniosa, de una manera exacta, parece un motor, ¿no? Que se puede usar, que fabrica hoy el ser humano. Cuando vemos la belleza de los insectos, ¿no? Esa estructura, o la grandeza de las ballenas, por ejemplo, con ese sistema de geolocalización que tiene cosas impresionantes, nos damos cuenta que estas cosas estarían apuntando a un autor inteligente, a una mente brillante, a un Dios poderoso que ha afinado perfectamente la naturaleza de una manera tal que todo funciona de una armonía perfecta. Todo responde a un propósito, todo responde a una intención. Tendría que haber una causa primera, una causa inteligente que habría organizado todo el ecosistema de nuestra Tierra y habría organizado también la belleza de nuestra vida. Como hijos de Dios, cuando miramos lo que vemos a nuestro alrededor, incluso a pesar de los efectos del pecado, podemos ver el amor de Dios manifestándose en la naturaleza. Hoy vamos a explorar la Biblia y vamos a revisar algunos textos que nos muestran la belleza de quién es nuestro Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de Dios? Una de las preguntas que hoy la gente no se hace, pero antes, hace mucho tiempo se hacía, era ¿cuántos dioses hay? Sobre todo en la época de los primeros siglos, del primer y segundo siglo, época en que el Imperio Romano gobernaba el mundo, ¿verdad? Y había una fusión de la cultura griega y romana. Y en medio de esa cultura pagana, griega y romana, los romanos disfrutando de sus dioses que, si uno los mira bien, se parecen mucho a los seres humanos, dioses muy humanizados, dioses que tienen placeres, tienen vicios, tienen luchas, tienen intrigas, tienen peleas, ¿no? Y sin embargo, en medio de esa cultura grecorromana que gobernaba el primer siglo, empieza a surgir un movimiento extraño, diferente en Judea. Un movimiento que no habla de dioses, habla de un Dios. No habla de dioses que están luchando entre ellos, dioses de la guerra, de la pasión, de la fertilidad, sino un Dios de amor. Un Dios que no tiene al ser humano como su siervo para obligarlo y someterlo a una serie de prácticas con tal de aplacar su ira, como los dioses griegos y romanos exigían de sus súbditos, sino es un Dios que se humaniza, se encarna y viene al mundo a vivir como el ser humano para mostrarle su amor, su grandeza. Ese Dios es completamente diferente al Dios de los romanos y de los griegos. Y ese Dios, ese mensaje del cristianismo en el primer siglo empieza a conquistar el Imperio Romano y hacia el siglo tercero el cristianismo ha inundado toda Europa, Oriente Medio y el norte de África. Ese movimiento monoteísta de un solo Dios, ¿no?, que surgió en Jerusalén, en Judea, y que ahora inundaba el mundo. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, en una carta a los cristianos que viven en Éfeso, cristianos griegos, él les dice así: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Un Dios que está presente, un Dios que lo llena todo, un único Dios. Este es el mensaje que el cristianismo presentó en el primero, segundo y tercer siglo y que conquistó el corazón de millones de personas, sacándolos de la idolatría de la cultura griega y romana y llevándolos al cristianismo, una religión que conquistó el mundo, pero que hoy, a falta del estudio de la Biblia, hoy, a falta de una entrega genuina al Señor en el corazón, en la casa, en privado, está perdiendo su fuerza, no porque Dios no tenga más poder para actuar, no porque la Biblia no tenga la verdad, sino porque la gente está dedicando poco tiempo a estudiar la palabra, la gente está dedicando poco tiempo a encontrarse con Dios a través de la oración, la gente está olvidando que Dios está presente y que necesitamos hacer de nuestra vida una vida de relación con Dios. A veces hablamos mucho de religión y hablamos muy poco de relación. Pero de todas las cosas, lo más importante es la relación que uno mantiene con Dios. Por eso,
La primera pregunta se responde en Efesios 4:6 cuando dice, hay un único Dios, un Dios poderoso, un Dios maravilloso, ¿no? Los que están conmigo pueden decir amén ahí en el chat. Una segunda pregunta que viene es, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿No? Aunque algunos tratan de imaginar cómo es Dios, la Biblia no nos dice mucho acerca de Dios. Nos habla acerca de su carácter, de su amor, nos habla acerca de su deseo de salvarnos, de su deseo de rescatar a la humanidad, pero nos dice muy poco acerca de su naturaleza. San Juan capítulo 4, versículo 24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, que Dios es una naturaleza diferente a la materia. Sin embargo, aunque no podemos explicar todos los detalles, la verdad es que la Biblia nos presenta a un Dios espiritual. Y por eso es que cuando nos acercamos a Él, nos acercamos también de manera espiritual, de manera espiritual. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ir con la pregunta 3. ¿Cuáles son las tres personas de la deidad? ¿Alguien nos puede ayudar a leer el texto de Mateo 28:19? ¿Alguien enciende su micrófono y nos ayuda a leer? Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. En el siglo primero y segundo de nuestra era, ya desde que Jesús ascendió a los cielos y los discípulos comenzaron a predicar el evangelio a todo el mundo, y el evangelio se esparció porque los discípulos fueron de ciudad en ciudad predicando el evangelio, empezaron a surgir algunos movimientos que empezaron a atacar la doctrina de la palabra de Dios. Algunos decían que Jesús no era Dios. La filosofía griega que había inundado aunque ustedes saben que Roma conquistó a los griegos con las armas, pero los griegos conquistaron a Roma con la filosofía, ¿no? Entonces los griegos enseñaban que se debía exaltar el espíritu, ¿no? Pero tendría que haber un desprecio por el cuerpo, por la materia, porque la materia era como el recipiente, mientras que el espíritu era la esencia, era lo más importante. Siguiendo esa línea de pensamiento, algunos cristianos en el primer y segundo siglo empezaron a enseñar, ¿no es así? Nos acordamos de Arrio, por ejemplo, empezaron a enseñar que Jesús en realidad no se había encarnado, que Jesús en realidad no podría ser Dios, porque si Jesús fue Dios, ¿no es así? No podría haberse hecho materia, porque la materia es pecaminosa. Y allí que surgió, hacia el siglo tercero y cuarto, los famosos ascetas, ¿no? Personas que en la búsqueda de la santidad procuraban minimizar la atención de los placeres del cuerpo, ya sea en la comida, no se casaban porque el sexo también tiene que ver con un placer sexual, ¿no es así? Se aislaban de la ciudad, salían al campo, ¿no? Y vivían ahí en una búsqueda de santidad, siguiendo la filosofía griega, filosofía que sostiene, ¿no es así?, que el espíritu es lo perfecto y la materia es la cárcel del alma. Sin embargo, esa enseñanza no es bíblica, ¿no? Y Jesús, ¿no?, tanto como el Espíritu Santo, forman parte de la divinidad. Cuando Jesús ordenó a sus discípulos ir y predicar el Evangelio, dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no fuese tan importante el Hijo y el Espíritu Santo, hubiese sido suficiente decir, bautícenlos en el nombre del Padre. Pero Jesús en Mateo 28:19 y luego en el libro de Hechos y en otras partes, insiste, subraya y resalta el hecho de que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es una clara evidencia de que tenemos un Dios, un único Dios que se ha manifestado, se ha dado a conocer en tres personas que están unidas en propósito, unidas en una misma misión, salvar a la humanidad. Vamos a avanzar entonces a la pregunta número 4. Acá hay un comentario, ¿no es así? Allá, gracias por participar. Si usted tiene una pregunta, usted puede levantar su mano o puede hacer su comentario aquí en el chat. Sí, aquí en el chat. ¿La deidad y la Trinidad es igual? Sí, con la diferencia simplemente que la deidad es una palabra que aparece en la Biblia y la Trinidad no. Pero no hay ningún problema porque trino es tres y la deidad se trata de tres.
Simplemente es la única diferencia. Hay palabras que nosotros usamos y que no están en la Biblia. Y sin embargo, que no estén en la Biblia no significa que no están, porque el concepto está, el concepto está. Bien, pregunta número 4. ¿Cómo es el carácter de Dios? Esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque de todas las cosas que una persona puede tener, creo que lo más importante es su carácter, ¿no? El carácter define a una persona, el carácter es la esencia de la persona. Y voy a pedir que alguien nos ayude leyendo Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Un voluntario, una voluntaria. ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura? Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es interesante porque hay una diferencia en que yo tenga amor, ¿no? Como un atributo, yo tengo amor, y otra muy diferente es que yo sea amor. Y lo que la Biblia está diciendo no es que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. La esencia de Dios, lo que emana de Dios es amor. Dios destila amor, ¿no? Y una de las cosas que debemos distinguir, ¿no? Distinguir es que Dios tiene atributos. Dios es omnipresente, omnisapiente, Dios todo lo sabe, ¿no? No hay lugar a donde Dios no puede estar, pero Dios es amor, su carácter es amor. Cuando nosotros miramos el Evangelio y vemos las cosas que Dios hace por la humanidad, todo lo hizo y lo hace por amor. Por eso el libro de Juan, y lo vamos a leer más adelante, dice que el Señor hizo lo necesario porque amó al mundo. Creo que una de las virtudes y una de las distinciones del cristianismo respecto de otras religiones, porque algunos eh, se atreven a decir que, bueno, en realidad el cristianismo es como ser budista o como ser hinduista o como ser eh, o de otra religión. Pero el cristianismo tiene un elemento muy distintivo, ¿no? Que se destaca del resto de religiones, inclusive del resto de religiones de la época, Y es el hecho de que el cristianismo presenta a un Dios cuya esencia es el amor. Vishnu, ni Isis, ni Astarte, ¿no? Jamás se ha escrito jamás que Baal, ¿no? O Diana de los Efesios tenga la esencia de amor. Ni Júpiter, ¿no? Ni el mitraísmo enseña que los dioses sean amor. El único Dios del mundo presentado como un Dios de amor, cuyo carácter es amor y cuyas acciones son motivadas por el amor, es el Dios del cristianismo. Y eso realmente nos debe de llenar de gozo y fortaleza al saber que el cristianismo no es una religión más, no es un movimiento más como muchos otros. No podemos catalogar al cristianismo como una raya más de la cebra. No, el cristianismo tiene elementos razonables, filosóficos, pero sobre todo espirituales, ¿no? Que marcan la diferencia y hacen de cristianismo una religión completamente distinta a las de otras latitudes del mundo, a las de otros movimientos. Por eso es que el cristianismo triunfó sobremanera, ¿no? Sobremanera a lo largo de la historia. Hoy nosotros como hijos de Dios necesitamos reforzar y devolverle al cristianismo esa esencia que está en la palabra, esa esencia basada en el amor. Y creo que ese es el llamado al cual Dios nos invita que entremos en ese evangelio del amor, el evangelio de la misericordia, el evangelio del perdón, el evangelio de las nuevas oportunidades, el evangelio de la restauración, el evangelio de extender la mano a aquel que está caído y darle la oportunidad de ser digno otra vez. Vamos a avanzar a la pregunta número 5. Los que están con nosotros, por favor, ¿no? Ahí estamos. Los que desean pueden participar ahí en el chat, ¿sí? Bien, nos vamos a la pregunta número 5. ¿Cómo considera Dios al ser humano? ¿Qué es lo que siente Dios por el ser humano? ¿Cuál es la relación que Dios quiere tener con el ser humano? ¿Alguien nos puede ayudar leyendo 1 de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2? 1 de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Quién nos ayuda a leer? ¿Un voluntario? ¿Una voluntaria? Ok, Primera de Juan, capítulo 3,
1 y 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es interesante, gracias Miluska, cómo considera Dios al ser humano, nos considera como sus hijos. Cuando miramos Génesis capítulo 1, capítulo 2 y vemos a Dios preparando todo, organizando todo este mundo, y cuando todo está listo, como aquella madre que prepara todo para la llegada de su bebé, y cuando todo está listo, entonces Dios forma con sus manos al ser humano y toma ese barro y lo forma y le da su imagen, le da su semejanza, le da un corazón, le da sentimientos, le da amor y le da ese deseo de vivir eternamente. Y entonces sopla en su nariz aliento de vida y es el ser humano, un ser viviente, un hijo de Dios, porque salió de las manos de Dios, porque salió del corazón de Dios, porque el amor está llamado a entregar, a prodigar, a crear, a dar sin esperar. Y Dios ama a la humanidad. Por eso Dios hace tantas cosas a nuestro favor. Dios permite, Dios está haciendo lo necesario para que tú y yo podamos entender que un día este mundo va a llegar a su fin, pero Dios está preparando un lugar especial para todos aquellos que amamos a Dios, que aprendimos a reconocer a Dios como nuestro Padre. Una vez alguien me dijo, pero en realidad Dios ama a todos, todos somos hijos de Dios. Sí, pero hay dos categorías de hijos de Dios. Hay una categoría de hijos de Dios que no han reconocido a Dios como su Padre y viven como si no tuviesen papá, como si no tuviesen un Dios. Son huérfanos espirituales. Viven dándole la espalda a Dios. Y Dios los busca, Dios los llama, pero ellos son indiferentes a ese Dios. Pero por otro lado están los otros hijos, los hijos que han reconocido a Dios, que buscan a Dios como su ayudador, que le aman, que le siguen, que le sirven, que le esperan. Ahora, es interesante porque 1 de Juan capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y por qué soy llamado? No se supone que todos somos hijos de Dios por creación. Por creación todos somos hijos de Dios. Hasta Satanás es hijo de Dios porque es creado por Dios. Hasta los ángeles caídos son hijos de Dios porque han sido creados por Dios. Pero no significa el hecho de que eres hijo de Dios, eso te garantiza la salvación. No, sino aquellos que reconocen a Dios como su Padre, aquellos que reconocen a Dios como su Salvador, aquellos que reconocen su necesidad de Dios, aquellos que saben que sin Dios están perdidos. Puedes ganar todo el mundo, pero puedes perder tu alma. Entonces, hay una distinción y Dios nos considera como sus hijos, nos llama a sus hijos y nos busca y entrega y hace lo necesario por nosotros. Y nosotros tenemos que aceptar su llamado, responder a su voz, responder a su invitación. Vamos a la pregunta número 6. ¿Sí? Los que están conmigo pueden decir un amén, por favor. De repente están ahí, alguno... Amén. Amén, muy bien, amén. Vamos a avanzar a la pregunta número 6. Número 6. La pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Sobre todo cuando uno atraviesa la crisis. La pandemia ha despertado esta pregunta. Finalmente, ¿dónde está Dios finalmente? ¿Dios se acuerda de nosotros? ¿Qué dice Salmos capítulo 40, versículos 1 al 3? Salmos 40, versículos 1 al 3. ¿Alguien nos puede ayudar a leer? Salmos 40, 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Muchas gracias. Una de las cosas que nos pasa en esta sociedad es que no tenemos tiempo para esperar, ¿no? Hace unos años atrás leí un artículo que decía vivimos en la sociedad de microondas, ¿no? No sé si hasta ahora seguiremos así o somos cada vez más acelerados, ¿no? Todo el tiempo estamos corriendo. Hay un síndrome de la prisa que muchos sufren también.
no pueden estar tranquilos, inclusive en el celular. Estamos viendo videos, ni siquiera terminamos de ver el video y vamos tras el otro, tras el otro, tras el otro. Hay una necesidad de saciar algo y no nos saciamos. En RPP, en un programa de salud, el doctor, se me fue el nombre, él decía que el ser humano no es pleno, no hay una plenitud en el ser humano. Claro, esa plenitud solo se alcanza cuando uno se encuentra con Dios. ¿Dios está preocupado por nosotros? Por supuesto que sí. Pero tenemos que aprender a esperar en Jehová. Y uno espera cuando uno confía, cuando uno aprende a tener fe. La fe no es una hormona que nuestro cerebro segrega como las endorfinas o la adrenalina. No es algo que produce nuestro corazón. La palabra de Dios dice que la fe es un don de Dios, pero tengo que tener la disposición a creer. En cierta oportunidad Jesús estaba caminando por la calle con sus discípulos y un hombre corriendo vino y cayó a sus pies diciendo: Señor, por favor, maestro, ayúdame, ayúdame, mi hijo es sacudido por un demonio y lo echa en el fuego, en el agua, y es terrible, atormentado, ayúdame. Y de pronto venía allá atrás el muchacho salido por dos jóvenes, y el muchacho cayó a sus pies y empezó a revolcarse. Y Jesús, viendo el panorama, la gente miró, se asustaron, y Jesús estaba ahí, el hombre se asió de las manos de Cristo: Jesús, ayúdame, ayúdame. Y Jesús le hizo la pregunta, y quizás la pregunta que el Señor te hace a ti esta noche. Jesús le dijo: ¿crees en el Hijo del Hombre? Es decir, ¿crees en mí? Y el hombre miró los ojos de Jesús y desesperado dijo como muchos: sí, Señor, sí creo. Pero a veces esa primera respuesta a priori que soltamos, a veces es solamente fruto de la emoción. Y Jesús lo miró una vez más. Y el hombre se dio cuenta que estaba, por la desesperación del momento, decía que creía. Y el hombre reconoció y le dijo así: Señor, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. De todas las oraciones que podemos hacer en este mundo, quizá una de las más hermosas es decir: Señor, quiero esperar en ti, quiero creer en ti, ayuda mi incredulidad. Quiero aprender a esperar como el salmista David decía. Quiero que pongas mis pies sobre las peñas, quiero que endereces mis pasos. Ayúdame, Señor, tienes el poder. Ayúdame a creer en tu poder. Quiero creer. ¿Saben? Dios está actuando a nuestro favor, pero podría ser mucho más en nuestras vidas si dejamos ese pequeño espacio para la fe. Dios se preocupa por nosotros de una manera que tú no imaginas. Dios conoce profundamente tu corazón, tu situación, tu hogar, tus luchas, tus temores, tus traumas, tus frustraciones también. La situación difícil que puede estar pasando en este momento y que nadie sabe, porque se supone que tenemos que estar bien, porque tenemos que dar buena cara a los tiempos difíciles, o porque a veces no podemos contar a las personas que nos rodean porque queremos evitar el dolor que les puede producir saber lo que estamos pasando. Pero Dios, que nos conoce, Dios te escucha y Dios sabe quién eres tú. Puedes arrodillarte en tu cuarto, cerrar la puerta y abrirle tu corazón al Señor y dejar que Dios sea el Dios que siempre es, pero que a veces nosotros no queremos reconocer. Dale ese espacio al Señor y verás, apreciado amigo, hermano, Dios va a obrar de una manera impresionante. La vida se nos puede cambiar de una manera completa, un giro completo, si nos entregamos al Señor. Estamos llegando a la parte final y nos vamos a la pregunta número 7. ¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? ¿Cómo percibimos el amor de Dios? Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las mayores expresiones del amor de Dios fue la encarnación de Cristo. Dice el libro de Efesios capítulo 2, versículos 5 al 9, dice que Jesús se despojó de su divinidad, no se aferró a su divinidad, se encarnó, nació como un niño en pobreza, vivió lo que nosotros, se sentó en la arena a comer un pescado asado, comió pan de trigo como tú y yo,
se sintió cansado por el sol, caminó por los caminos polvorientos de este mundo. Cuando se sentía solo y traicionado, iba a Betania a visitar a su amigo Lázaro, donde estaban María y Marta, sus otras amigas. Jesús sintió los clavos en la cruz, sintió los látigos en su espalda, tuvo sed, tuvo hambre, lloró. Jesús vivió lo que tú y yo vivimos. Y por eso nadie podrá decir el día final, Jesús, tú nunca me comprendiste. Porque Jesús comprende perfectamente lo que tú y yo vivimos. Jesús comprende tu situación. Jesús conoce tu corazón. Jesús conoce lo más profundo de ti, incluso lo que tú mismo no comprendes de ti. El Señor conoce. Y ese es su amor, un amor que se encarnó al punto de morir por amor. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 4, versículos 9 al 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque andábamos corriendo en nuestras cosas. Amamos más el celular, nuestro trabajo, nuestras aspiraciones, nuestras metas personales, que por supuesto no está mal. Pero a veces colocamos estas cosas por encima de Dios. Pero aún así Dios nos amó a pesar de que nosotros no le amamos. Los seres humanos tenemos un amor muy transaccional, ¿no? Amamos y nos aman. Pero en cambio Dios nos ama aun cuando le demos la espalda. Y hará lo necesario hasta el último día de tu vida, tocará tu puerta para llamarte e invitarte a aceptar su amor. Hay una cita de Ellen White que dice así, espacíese tu mente en la bondad de Dios, en el gran amor con que te ha amado. Si no te amara, no habría dado a Jesús para que muriera por ti. Sus brazos eternos te sostienen, lo afligen todas tus aflicciones también. Grande es la fuerza que Dios concede por medio de su Hijo eterno. ¿Qué cosas podemos hacer frente a lo que hemos aprendido? El libro de Éxodo capítulo 20, versículo 7, nos anima a respetar el nombre de Dios. No podemos tomar el nombre de Dios en vano. El mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no da por inocente al que tomare su nombre en vano. Tomar el nombre en vano es jugar con la persona. Yo he encontrado a gente que cuando su nombre ha sido tomado en vano dicen, vas a ver, ¿no? No sabes con quién te has metido, 100,000 soles por mi dignidad, por mi honra. Bueno, el ser humano se indigna cuando alguien toma su nombre en vano, cuando alguien lo calumnia, o cuando alguien usando el nombre de uno dice mentiras. ¿Cuánto más el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, de ese Dios del universo, que hizo tantas cosas por nosotros? Necesitamos respetar el nombre de Dios. Necesitamos nombrar con reverencia el nombre de Dios. Les cuento un detalle nada más del pensamiento judío. En la Biblia hebrea, ¿no es así? La palabra para Dios, ¿no? Está conformado por 4 vocales, ¿no? Que es JHWH. Y ese nombre tenía una pronunciación, pero como el judío cuando leía la Biblia encontraba que el nombre era tan santo, en lugar de leer el nombre de Dios, decía Adonai, en lugar del nombre de Dios. Adonai significa el Señor. Así que en lugar de decir el nombre de Dios, lo reemplazaban porque se sentía tan indigno de decir el nombre de Dios que decía el Señor. Pasaron tantos siglos que como todo mundo no se atrevía a pronunciar el nombre de Dios, se olvidaron la pronunciación del nombre de Dios. Y hoy, es así, no tenemos una exactitud de cómo se pronuncia el nombre de Dios. Lo que tenemos son aproximaciones. Jehová es simplemente una aproximación al nombre de Dios. Son vocales que se han agregado a las consonantes. Bueno, esto nos da un ejemplo de cuán importante es el nombre de Dios, ¿no? De cuán importante y cuán sagrado es el nombre de Dios para nosotros. Tenemos que aprender a obedecer a Dios, porque Dios es nuestro Rey, es nuestro Creador, es nuestro Padre. Hechos capítulo 5, versículos 29 dice, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Poner a Dios en primer lugar. Mateo 6, 33 dice, mas buscad primeramente todas las cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y finalmente,
Mateo capítulo 22, versículo 37, un hombre le preguntó y le dijo, Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? Jesús respondió, ama a Dios sobre todas las cosas. Creo que es una de las cosas que tenemos que comenzar a practicar. Ha llegado el momento de tomar nuestro compromiso de fe. Y juntos vamos a leer nuestro compromiso de fe. Amén. Porque no podemos estudiar la Biblia y continuar nuestra vida igual. Tenemos que tomar una decisión para la honra y gloria de Dios, una decisión que será de bendición para mí y para mi familia también. Leemos juntos, ¿sí? 2, 3. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, creo en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Decido amarlo y obedecerle como mi Padre Celestial. Todos los que estén de acuerdo pueden poner una manita arriba en el chat, ¿no es así? Sí, ahí podemos poner, o podemos poner un amén también, ¿sí? Que el Señor los bendiga, que el Señor los fortalezca. Que cada día podamos nosotros disfrutar de la presencia de Dios, ¿no? Y cada mañana orando al Señor, leyendo su palabra y dejando que Él sea el Dios de nuestras vidas. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Fernández. Y como ustedes saben, estamos apenas aquí hasta las 7:30. Creo que ha sido una noche bastante bonita, provechosa. Y vamos a pedirle al Pastor Fernández que termine con la oración. Solamente una cosita más antes de hacer la oración final. Justamente acá estaba copiándoles. Veo que algunas personas que están en esta sala no están agregadas a nuestro chat, así que por allí se los dejo en el chat para que puedan agregarse a nuestro chat de difusión y puedan tener el enlace de nuestra grabación y también el enlace de Zoom de la clase bíblica. Pastor Fernández, la oración final para cerrar, por favor. Oremos juntos. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra. Cada vez que la estudiamos, Señor, nuestro corazón reaviva de fe al saber que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de amor, un Dios paciente, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama, que nos llama y que nos busca. Un Dios que nos comprende, Señor, como nadie en este mundo nos comprenderá jamás. Queremos, Señor, entregarte nuestro corazón, nuestra vida. Queremos confiar en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la deidad. Y, Señor, queremos cada día dejar que tu palabra, que es tu voz, Señor, nos pueda guiar todo este tiempo. Ven a nuestros corazones, Señor. Padre eterno, ven a ser el Rey de nuestra vida. Sé nuestro Salvador hoy y siempre. Te entregamos nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.